La mal llamada Semana Santa. Nombre un poco raro para este programa, pero es un nombre que de verdad debería ponernos a pensar y debería llamarnos la atención para nosotros entender qué es lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y cómo nos afecta y cómo nos puede afectar sobre todo en el futuro. Quise anticiparme a lo que el mundo llama la Semana Mayor o la Semana Santa, no solamente para advertir a la gente sobre todo esto que se ha introducido en la iglesia cristiana, sino también para que nuestros hermanos puedan meditar y cuando se acerque esta fecha, también puedan elevar su voz en un llamado para que nosotros volvamos a la sana doctrina. Es un punto clave. Este es un tema plus de lo que es fundamentos. Es un tema especial que vamos a hacer. Ya el martes vamos a retomar lo que es fundamentos, continuar con nuestras creencias fundamentales. Pero vamos a tener hoy un tema que es sumamente interesante y que usted debería estudiar y meditar, sobre todo, y compartir. Así que espero que ya hayan compartido el tema de hoy. Por favor, háganlo. La presentación fue justamente para que usted compartiera el tema de hoy. Si no lo ha hecho, aproveche este momento y compártalo. Ya conocen nuestro sistema, con un clic me paso a los mensajes, le pregunto cómo vamos hasta aquí, avanzo, leo algún mensaje, quizás hacemos algo interactivo en el momento, veo si nuestros hermanos están entendiendo lo que estoy presentando, si me estoy dando a entender. Y nuevamente con otro clic, un saludo para Sara, para Irma, para Carlos, me paso directamente a la presentación. La mal llamada Semana Santa. Como siempre voy a iniciar teniendo una palabra de oración. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial que estás en los cielos, abrimos tu palabra con la certeza, la seguridad de que tu Santo Espíritu nos va a guiar en el estudio de hoy y que tendremos una doble porción de regalo, porque hoy es sábado. Y en tu día sábado, estudiar tu palabra es un deleite y tenemos la garantía de la doble bendición por ser un día especial, santo para ti. Bendice a toda nuestra audiencia, derrama tu luz sobre todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, la mal llamada Semana Santa. Óyeme, un tema bien, pero bien interesante y a la vez un título bien, pero bien llamativo. Por favor, comparta el tema de hoy. Se lo pido, por favor, porque el tema de hoy nos tiene que también llamar, tocar la puerta para nosotros tener siempre los ojos abiertos en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta que Cristo venga. Yo tengo recuerdos sobre esta semana increíbles. Usualmente esta semana, la que llaman Semana Santa, no sé si en su país la llaman así, o Semana Mayor, usualmente nosotros nos íbamos de vacaciones o a la playa o a algún lugar con mi mamá, con mi familia, a compartir. Usualmente veíamos fiestas por todos lados, sobre todo en Venezuela. La gente se tomaba desde el miércoles, jueves, viernes de vacaciones. Algunos tomaban todas las semanas, todos los colegios cerraban, muchos sitios de trabajo cerraban. Y algunos iban a descansar. Muy poca gente que yo recuerde se ocupaba de actividades religiosas. Sí había gente, pero tengo este recuerdo de lo que llaman la Semana Mayor o la Semana Santa. Pero realmente es una Semana Santa, realmente es una semana donde Dios haya indicado que nosotros tenemos que celebrar lo que fue la última semana de Jesús en la tierra, justamente antes de morir y resucitar. Bueno, voy a iniciar con el texto base que se halla en Marcos capítulo 7, verso 3. Y noten, el texto base ya alude a un llamado que hizo Cristo a los fariseos, que eran muy cerrados, pero no con el tema de la creencia o doctrina que ofrece la Escritura, sino con las tradiciones. Y Cristo les dijo en Marcos capítulo 7, verso 3, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Qué interesante, porque invalidaban la palabra de Dios, la sustituían
iban a peor, además de invalidarla, o sea, de eliminarla, de quitarle validez, la sustituían por tradiciones que habían transmitido de padres a padres, a padres, entre comillas, de la fe. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Yo creo que es un texto que se acopla muy bien a lo que es la mal llamada Semana Santa. Ahora, quiero iniciar. Hoy tengo a una invitada especial, ustedes la conocen. De antemano me auxilia porque como es una fuente de datos y siempre yo le escribo con mucha cordialidad, hola, buenas tardes o buenos días, ¿cómo estás? Y me saluda siempre con cordialidad. Entonces yo le invito porque es una fuente de datos que se interconecta a todo el mundo con redes, con información histórica, bíblica, valiosa, conoce de todo, usted le pregunta y sabe de todo. Bueno, yo le hice esta pregunta y le invité al programa, a la inteligencia artificial. ¿Qué relación tiene la Iglesia Católica con la Semana Santa? Con la mal llamada Semana Santa. ¿Qué relación tienen? Y noten la respuesta de entrada que ella me ofreció. La Iglesia Católica tiene una relación profunda y significativa con la Semana Santa. La Iglesia considera la Semana Santa como uno de los momentos más importantes del año litúrgico, en el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a través de rituales, servicios religiosos y prácticas devocionales. Qué interesante la sinceridad, lo directo. Esto es una fiesta católica. Tiene una relación profunda, significativa, ya que la Iglesia Católica la considera como uno de los momentos más importantes del año litúrgico, noten todas las características, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo a través de rituales, servicios religiosos y prácticas devocionales. Pero la pregunta que yo hago es, ¿y todo esto está originado en la Escritura? O sea, nosotros podemos tener, para poder celebrar esto, ¿será que la Iglesia Católica sacó la Semana Santa de las Sagradas Escrituras? ¿Será que yo consigo en la Biblia algún texto bíblico que me dice todos los años celebraréis esa semana donde mi hijo entró a Jerusalén como rey y celebraréis su pasión, su muerte? ¿Hay algún escrito que considere eso? Déjeme decirle que no. No hay ningún escrito en la Biblia que diga que se debe celebrar una semana en conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Quiero iniciar con ese dato porque es un dato importante. De hecho, yo pudiese dedicar solo un tema a hablarle un poquito de qué dejó Dios para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero no hay ningún dato que diga que la Semana Santa es una semana que Dios haya dejado en su palabra para conmemorar esto. Y todo comienza con la Cuaresma. Yo recuerdo esto muy bien porque yo estudié en un colegio católico. Sí, yo estudié en un colegio católico y siempre recuerdo, yo era adventista. Siendo adventista en la ciudad donde yo vivía, no habían colegios adventistas, así que tuve que estudiar en este colegio católico. Y yo me identifiqué como adventista del séptimo día. No participaba de estas actividades. Nunca me colocaron esa cruz de ceniza en la frente. Pero todo inicia con la Cuaresma, que ellos conocen muy bien los católicos, y que es un evento preparatorio para lo que va a ser la Semana Santa. Y fíjense que ya comenzamos a hablar, y comienzo por acá, de rituales, como dice la inteligencia artificial, rituales, servicios religiosos y prácticas devocionales. Ya comenzamos a hablar de rituales que no tienen nada que ver a la Escritura. O sea, no tienen nada en relación con la palabra de Dios. El hecho de que usted vaya y le coloquen esa crucecita en la frente de ceniza no aparece en la Escritura. Yo le pregunté a la inteligencia artificial un poquito sobre la Cuaresma y esa cruz que colocan de ceniza.
Y miren la explicación que me dio a qué se relaciona la celebración de la Cuaresma, que es parte del inicio de la mal llamada Semana Santa. ¿A qué se relaciona? Y ella me respondió con estas palabras. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación antes de la Pascua. Durante ese día, los fieles reciben una cruz de ceniza en la frente como un recordatorio de la mortalidad, la necesidad de arrepentimiento y la búsqueda de renovación espiritual. Y usted me dirá, hermano Oliver, ¿y qué tiene de malo? Bueno, realmente recordar que somos mortales no tiene nada de malo. Realmente entender que estamos necesitados de arrepentimiento no tiene nada de malo. Y la búsqueda de renovación espiritual tampoco tiene nada de malo. En sí, como tal, la motivación no tiene nada de malo. Pero lo interesante es que la Cuaresma, sobre todas las cosas, es un recordatorio de la fragilidad y la mortalidad del ser humano. Y aquí es donde yo vengo, aquí es donde yo voy y apelo a lo que Jesús dijo, ¿no? Porque yo pregunto, estas ceremonias, estos rituales, estas fiestas, ¿realmente están apoyando la doctrina sana de la Biblia? ¿Realmente la Iglesia Católica, al hacer estas fiestas y celebraciones, está apoyando la verdad bíblica al decirle a sus feligreses, recuerden que son mortales? Lo primero que consigo es que la Iglesia no cree en la mortalidad. Y en Mateo capítulo 15, verso 2, nosotros conseguimos la pregunta que le hacen los fariseos a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? De repente, si yo como creyente no me hago la señal de la Cuaresma, yo me recuerdo cuando yo estudiaba en ese colegio, me llamaban la atención, me mandaban a sentar allí en un banco porque yo quebrantaba al decir que yo no creía, porque yo lo hacía público. Yo le decía a los sacerdotes que estaban encargados en la institución, mira, ustedes con todo respeto, yo no creo en sus ritos, en sus rituales, yo no creo en eso y yo no quiero participar. Y más de una vez me dijeron, ¿por qué tú quebrantas la tradición de la iglesia, de los ancianos? Más de una vez me lo dijeron, hermanos. Más de una vez tuve problemas, porque les hablo yo de los años 80, donde todavía la figura de la Iglesia Católica tenía un peso tremendo, sobre todo en Venezuela. Y me decían de frente, ¿y por qué tú quebrantas nuestras tradiciones? Bueno, porque yo soy adventista. Así de simple. En el caso de los discípulos, el tema era que no se lavaban las manos cuando comían pan. O sea, habían llevado esa práctica, el lavarse las manos para comer, a un nivel espiritual de tradición, donde si no se hacía la práctica, te tachaban y te decían que tú estabas pecando, que tú no andabas en un camino correcto. De igual manera, yo recuerdo clarito que al no participar en esta tradición, me veían feo, me veían raro y no les gustaba, ¿no? Y sobre todo no les gustaba porque usualmente yo respondía como respondía Jesús. ¿Y cómo respondió Jesús a esa pregunta? En Mateo capítulo 15, verso 3, Cristo les dijo, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Tremendo. O sea, no solamente estamos en un problema donde tenemos rituales, tradiciones que ocupan, entre comillas, que son mandatos humanos y que los están colocando a nivel de mandatos divinos, sino que al mismo tiempo, escúchenme bien, representan estos rituales, estos mandatos, un estorbo para los mandamientos expresos de Dios. Y Cristo se los dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con sus tradiciones estorbando?
Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué tiene de malo en este caso la Cuaresma? Donde se recuerda, por ejemplo, la mortalidad del ser humano. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar un punto que es clave y que es que la Iglesia Apostólica Católica Romana, al igual que las iglesias evangélicas en general, porque la adoptaron de ella, no olviden, y lo digo con mucho cariño a mis hermanos evangélicos, al igual que católicos, en ningún momento yo estoy atacando a ningún hermano católico evangélico. Para mí son hermanos. Para mí son hermanos. Yo he escuchado muchos sacerdotes y muchos católicos que nos llaman con epítetos bien feos. No. En mi caso, yo considero hermanos a mis hermanos católicos y evangélicos. Yo los considero mis hermanos. Yo espero verlos en el cielo con la ayuda de Dios. Alabado sea su nombre, ¿no? Pero es mi deber levantar la voz cuando yo veo cosas raras. Porque Jesús lo hizo y yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, cuando yo consigo que la Cuaresma recuerda la mortalidad, consigo una gran discrepancia, algo totalmente contrario en la posición católica en cuanto a lo que ellos creen sobre la muerte. La Iglesia Católica no cree en la mortalidad del alma, pero por otro lado celebra la Cuaresma para recordar la mortalidad del alma. O sea, es una cosa extraña, fuera de lugar. De hecho, usted puede leer la posición oficial de la Biblia en cuanto a qué ocurre con una persona al morir. En Eclesiastés 9, versos 5 y 6, la Escritura con claridad, sin derecho a objeción, de una manera afirmativa, lo cual quiere decir que no es interpretativo este pasaje, es una afirmación sencilla, no es metafórico tampoco. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. La persona que falleció murió y no sabe nada, ni tiene más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero por otro lado, la Cuaresma recuerda que el ser humano es mortal, pero hay un detalle. La Biblia dice claramente que al morir la gente no sabe nada, pero si yo le pregunto a la inteligencia artificial, para hacérmelo fácil, según la Iglesia Católica, ¿el alma es inmortal? ¿Tiene sentido que la Cuaresma recuerde que el alma es mortal, que la persona puede morir? ¿A dónde se va al morir la persona según la Iglesia Católica Apostólica Romana? Porque en la Cuaresma, que es la primera puerta que se abre 40 días antes de la celebración de esta semana, la mal llamada Semana Santa, se celebra la Cuaresma. Pero ¿cree la Iglesia realmente que el alma o que la persona puede morir? Miren la respuesta que me dio la inteligencia artificial. ¿Es el alma inmortal? Sí. Según la enseñanza de la Iglesia Católica, el alma es considerada inmortal. Y aquí tenemos un problema serio, mis hermanos. Y aquí tenemos incongruencias y prácticas que para nada se apegan a la Escritura y que además invalidan la palabra de Dios, están invalidando la palabra de Dios. Están invalidando, o sea, no solamente se cumple completico el pasaje de Cristo, no solamente inventan ritos, semanas, actividades que ocupan el lugar de los mandamientos de Dios como si fuesen algo que saliera de la boca de Dios, sino que además invalidan la palabra de Dios porque ellos creen que el alma se considera inmortal. Es más, después de la muerte las almas pueden ir al cielo, al purgatorio para purificación o al infierno. ¿Y cuántas veces yo he estado en un velorio católico y el sacerdote manda a la persona al cielo? Al rato dice que oremos por ella por si acaso está en el purgatorio para sacarla de ahí. Al rato dice que vamos a orar por si acaso la mandaron al infierno. Al rato dice que la mandaron al limbo. Y al rato dice que resucitará cuando Cristo vuelva y uno no sabe de qué está hablando el sacerdote. Lo digo con todo respeto porque he estado en esos momentos.
El destino final depende de la relación con Dios y el estado de gracia en el momento de la muerte. O sea que dependiendo de cómo la muerte sorprendió a la persona, puede irse su alma, que es inmortal, a alguno de esos lugares. Pero sorprendentemente no solo echan por tierra esta verdad bíblica, invalidando la ley, sino que además celebran como inicio de la semana, mal llamada Semana Santa, la Cuaresma, donde recuerdan justamente la mortalidad del ser humano. Que el hombre es un ser mortal, aunque la iglesia cree en la inmortalidad. Óyeme, qué cosa tan rara esto. Y apenas estoy comenzando, mis hermanos. Apenas estoy comenzando, porque este es un tema que va a arrojar mucha luz en cuanto a cuántas mentiras, a cuántas prácticas, a cuántos ritos, a cuántas tradiciones han entrado en la iglesia cristiana, consecuencia de lo que la iglesia católica hizo. Que no fue cualquier cosa lo que la iglesia católica hizo, porque fue exactamente unirse al paganismo, y en esa amalgama ellos adoptaron muchas creencias que venían de Roma pagana. Dicen Franklin Lizcano, muchos engaños sutiles en este tiempo. Yo también he estado en momentos así como dicen. Está interesante el tema, dice Julio Hernández, y apenas estoy iniciando, Julio. Ahora es que el tema se va a poner súper, pero súper interesante. Gracias por compartir el tema de hoy. Un abrazo para todos y voy directamente a rituales. Voy a la parte de los rituales. Y noten algo, ¿no? Aquí un oyente decía algo, me voy a devolver. Dice Sneider Zamora, me encantaría que tuviera un tema de la Santa Inquisición. Deberíamos preparar uno. Gracias por la recomendación, Snyder, lo vamos a tomar en cuenta y vamos a prepararnos para presentar un tema donde también abordemos este punto, la Santa Inquisición. Pero paso al siguiente tema y al siguiente punto del tema. Rituales. ¿Cuántos rituales se adoptan resultado de... Miren cómo aquí las tradiciones van a desbordar y estamos muy cerca porque la Semana Mayor, la mal llamada Semana Santa, se celebrará el próximo mes, que es el mes de marzo. Por eso me estoy adelantando a la fecha para recordarles que se acerca este evento. ¿Y cuántos rituales? Miren, aquí están haciendo ¿cómo lo llaman? Olvidé el nombre, cuando agarran y pasean el poco de santos, que los pasean, también hacen viacrucis y practican cualquier cantidad de rituales. Que por cierto, ninguno aparece en la Escritura. O sea, yo no puedo entender, querido hermano, y lo digo con toda sinceridad, usted que es católico, usted que es evangélico, porque nos está sintonizando a través de la radio, yo no puedo entender cómo entran tantos rituales, tantas tradiciones, tantas actividades que por ningún lado aparecen en las Sagradas Escrituras. Pero es que es increíble. Y miren la pregunta que le hice a mi invitada especial. ¿Qué rituales se realizan en Semana Santa? En la mal llamada Semana Santa. Voy a leer la respuesta. En Semana Santa se realizan diversos rituales como procesiones, eso es lo que yo le estaba diciendo. De hecho, aquí está ocurriendo una procesión. Están haciendo una procesión y llevan un poco de santos allí montados en algunas plataformas y los pasean en medio de las ciudades. Yo he estado en esas actividades, o sea, he estado como testigo, porque Venezuela es un país donde se celebra mucho y en los 80 y 90 se celebraba de manera increíble este tipo de procesiones con imágenes religiosas, representaciones de la pasión de Cristo, el Vía Crucis, misas y servicios religiosos especiales. Así como el ayuno y la abstinencia, estos rituales buscan conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Fíjense, procesiones con imágenes, con diversos rituales, con imágenes religiosas que las andan paseando. Y aquí vuelvo yo al punto, mis queridos hermanos. ¿De dónde entraron estas prácticas a la iglesia? ¿Por qué la iglesia católica
apostólica tiene estas prácticas. Lógicamente, al yo colocarle su último nombre, que es romana, uno puede entender de dónde ella hizo esta amalgama. Porque Dios no está de acuerdo con este tipo de rituales o procesiones donde cargan imágenes de Jesús, de María, de los apóstoles y pare de contar. Eso no es bíblico por ningún lado. Usted está consiguiendo una religión que es netamente formada por tradiciones y que dice ser la religión cristiana con más adeptos en el mundo, más de 1.300 millones de seguidores. Y noten lo que Cristo les dice. O sea, se los dice de frente. En el contexto de la discusión que tuvo con estos fariseos por el tema de lavarse o no las manos, yo puedo utilizar ese contexto para hablarles del uso de las tradiciones que invalidan la palabra de Dios, que invalidan la ley de Dios. Por ejemplo, Marcos 7:7, Cristo dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermano, si usted consigue en la Escritura, usted que es católico, si usted consigue en la Escritura, y no se preocupe, el evangélico estará diciendo amén, gloria a Dios. No se preocupe que para el evangélico también tengo algo más adelante, porque ustedes han heredado, queridos hermanos evangélicos, el tema de la inmortalidad del alma la heredaron. Ustedes creen lo mismo. Para mis hermanos evangélicos se lo digo de frente. Acá llegaron un grupo de pastores a estudiar conmigo, pastores evangélicos, la Escritura. El tema era la inmortalidad del alma, y cuando yo les presenté más de 100 pasajes de la Biblia, hasta ahí llegaron, no supieron qué decirme. Más adelante voy a hablarles un poquito a ustedes también. Pero Cristo les dice a mis hermanos católicos que son más concienzudos, que les gusta estudiar más la Escritura, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No hay un solo pasaje de la Biblia que invoque el uso de ídolos, imágenes, que usted lo monte en una plataforma y que comience a pasearlos por la ciudad. No hay ni un pasaje de la Escritura que admita semejante práctica. O sea, estos son tradiciones descaradas. Yo lo que no entiendo es por qué la gente no estudia la Escritura. Usted que es católico, usted tiene la Biblia en su casa, ¿por qué no se da cuenta? Y el por qué, de hecho, la Biblia misma lo dice. Es más, voy a usar la versión católica, Dios habla hoy. Voy a usar la Biblia, versión católica, aquí se la estoy colocando, Dios habla hoy. Y voy a decirle por qué Cristo les diría, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque la ley de Dios, la ley que el Papa anuló y que los concilios papales muchos años atrás, mucho tiempo atrás, anularon en la amalgama entre la Iglesia Católica y el Imperio Romano, uno de los mandamientos que anularon es el mandamiento, que es el segundo, que ordena justamente lo contrario a esa práctica. Por esa razón entra esta tradición falsa. Pero es un descaro, porque es que la Biblia nunca nombra este tipo de tradiciones. Éxodo capítulo 20, verso 4 dice, no te hagas ningún ídolo. Mire cómo lo dice Dios habla hoy. Me encanta la manera en que lo traduce. Porque imagen es diferente a ídolo. Usted está viendo una imagen, pero no tiene motivos de adoración lo que usted está viendo. Usted me está viendo a mí, pero yo no le estoy pidiendo que me adore. No es ese el motivo. Aquí estamos predicando el evangelio, amén. Pero en este caso el mandamiento apunta a ídolos. Ídolos tienen que ver con idolatría. Ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice el verso 5, no te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Y el mandamiento continúa, no lo coloqué completo, solamente estoy colocando esta base, donde usted puede notar claramente que hay una orden expresa en los 10 mandamientos que prohíbe el culto a los ídolos, a las imágenes, a las figuras. Una vez me decía una hermana
católica, hermano Oliver, pero yo no sé por qué usted se pone bravo si nosotros no le hacemos culto a las imágenes. Para nosotros son formas representativas. Nosotros no le rendimos culto ni honor, ni tampoco las adoramos, me dijo esta hermana católica. Yo le dije, hermana, usted puede decir una cosa, pero la iglesia dice otra, los medios de comunicación dicen otra, y entonces yo me apego a lo que dice como tal la iglesia. Y la iglesia dice que sí le rinden culto a las imágenes, si las pasean, si las montas en su plataforma. Voy a poner un ejemplo. Este es un diario, Telemundo 33, el 12 de diciembre de 2019. Noten el titular que aparece aquí en pantalla. ¿Desde cuándo y cómo se rinde culto a la Virgen de Guadalupe? Clarito, solo el titular dice desde cuándo y cómo se rinde culto a la Virgen de Guadalupe. Hacen un culto, y en Semana Santa, la mal llamada Semana Santa, estos cultos, estos ritos, estos rituales se multiplican de una manera increíble, porque la gente, siguiendo la tradición católica, toman esa semana para hacer todos sus cultos y sus ritos y nadie dice nada. Entonces no pueden ocultarlo, no pueden echarles pañitos de agua tibia diciendo que no se está haciendo ningún culto. Claro, y entonces vuelvo al punto. Están invalidando la ley de Dios, pero no solo están invalidando la ley de Dios, no solo lo están deshonrando, siguiendo enseñanzas de hombres y doctrinas y mandamientos de hombres, sino que además invalidan la palabra de Dios, que claramente dice en Éxodo capítulo 20, hablando de la ley de Dios, que no hay que hacerse ídolos ni rendirles culto. Esta es la versión católica. Miren lo que dice el artículo que acabo de citar. Miren lo que dice. El origen entre los católicos de la veneración a esta Virgen se remonta al 486 o 486 años atrás, cuando se cree que hizo una aparición milagrosa al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac, en Ciudad de México. Y desde entonces se le rinde culto. Por eso lo coloqué. Que se le rinde culto en varios países de Latinoamérica y en ciudades de Estados Unidos. Culto a la Virgen de Guadalupe, eso aparece en Telemundo 33. No es un diario adventista, es un diario secular que apunta a que sí se le rinde culto. Pero vuelvo al hecho, mis hermanos, que esto está íntimamente ligado con toda esta proliferación que ocurrió resultado de la amalgama entre la Iglesia Católica y Roma. Entonces, en la mal llamada Semana Santa, estos cultos se multiplican, estas procesiones se multiplican, cualquier cantidad de viacrucis, actividades y todo esto que no es increíble. ¿Sabe lo que a mí me sorprende? Y lo digo con mucho respeto a mis hermanos. ¿Sabe lo que me sorprende? Es que no aparece ningún texto de la Biblia que apruebe o apoye semejantes prácticas. No hay ni uno, mis hermanos. O sea, ¿qué clase de religión cristiana? A mí eso me da vergüenza. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de la religión cristiana que tiene mayor adeptos en el mundo, más de 1.300 millones, entre 1.300 y 1.400 millones de cristianos católicos que siguen estas tradiciones, que no aparece ninguna en la Escritura, y la mayor de todas es la mal llamada Semana Santa. Ya de antemano apenas llevo un grupito de textos y se ha caído todo al piso, y todavía algunos de ellos me llaman para querer hacer debates. ¿Debatir qué, mis hermanos? Si todo esto no tiene asidero bíblico, no tiene ni un texto de la Biblia que confirme que Dios dijo: por tanto celebraréis la Semana Santa y me haréis procesiones con ídolos, imágenes y os pintaréis la frente. No, y no solamente eso, sino que creen en la inmortalidad del alma, ¿ok? En sus rituales,
el tema de la inmortalidad del alma está en todos lados invalidando la palabra de Dios, porque creen que los santos apóstoles están en el cielo, porque creen que María está en el cielo. Aparte de eso, creen que estos santos tienen el poder de interceder en los vivos. Óyeme, ¿de dónde sacan tanta mentira? ¿Y cómo es posible que el mundo católico no se dé cuenta? O sea, si fuera una cosita pequeña, si fuese una cosita por allá escondida, pero es que son errores monumentales, mis hermanos, por amor al Señor. Es más, mire lo que dice el salmista en cuanto a rendirle culto a las imágenes, a los ídolos. Mire cómo el salmista lo compara. Y vayan conmigo al Salmo 115, verso 3. Voy a leer parte del Salmo 115. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Bendito sea su nombre, amén. O sea, no estén cargando imágenes por allí, porque a Dios no lo van a estar cargando. Dios no necesita que lo estén cargando. En absoluto. Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Bendito sea su nombre. Rodeado de ángeles, serafines y querubines. Y luego el Salmo dice en el verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Yo pregunto, eso que cargan en las procesiones, que se multiplican en esa mal llamada Semana Santa, son exactamente eso. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven, aunque algunos lloran, porque hasta tildan de milagros y consiguen lágrimas de sangre. Y entonces se hace el alboroto, los llevan a canonizar y paré de contar. Claro, porque se presta para que el diablo pueda hacer de las suyas. Orejas tienen, mas no oyen. Por más que usted multiplique las oraciones, por más que usted lo cargue en procesión por toda la ciudad, no oyen nada, son muñecos, mis hermanos. Tienen narices, mas no huelen. Por más que usted le lleve lo que usted quiera llevarle de alimento, de lo que sea, no huelen en absoluto nada. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Los tienen que cargar en procesiones. No hablan con su garganta, porque de hecho la garganta es de plástico, de vidrio, de cristal, de cerámica, de madera o del material con que se ha hecho. Están muertos, no tienen vida. Es más, no puedo hablar de que están muertos porque nunca han tenido vida. Verso 8. Y aquí está la reprensión. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Óigame, tremendo. Un amén bien grande. Y esto es un llamado especial a todos mis hermanos católicos que confían y creen que estos ídolos, porque eso es lo que son, ídolos, cualquier cantidad de santos, incluyendo la imagen de Jesús crucificado, lacerado, lo llevan de un lado para el otro, le colocan diferentes nombres, le hacen basílica. Y pare de contar las cientos de vírgenes que hay en cada lugar, en cada país hay unas 4 o 5 vírgenes, algunas muy famosas como Fátima, Guadalupe, la Virgen de Chiquinquirá. Cuántas fiestas, cuántas ceremonias, cuántas cosas, cuántas veces el Papa mismo ha aplaudido, el Papa Francisco ha aplaudido estas actividades que son tradiciones humanas, que no hay ni un texto de la Biblia que diga que esto es aceptado por Dios, y no solamente están ofendiendo a Dios, sino están invalidando su palabra y además engañando a las personas. Ahora bien, quiero aprovechar y citar una cita bien interesante del Conflicto de los Siglos para que usted entienda un poquito de dónde entró toda esta tradición a la iglesia cristiana. Anteriormente esto no se practicaba. Yo quiero que usted busque en la Escritura. Si usted es católico y cree que yo estoy engañado, que yo le estoy mintiendo, busque en la Biblia que usted tiene en su casa, porque la mayoría de mis hermanos católicos tienen Biblias en sus casas. Yo he citado la Biblia católica,
Yo tengo aquí la Nueva Jerusalén, Dios habla hoy, búsquela. ¿Dónde aparece en la Escritura estas prácticas que la Iglesia Católica ha difundido por el mundo? No lo va a hallar. Aquí Elena de White da una explicación en El Conflicto de los Siglos, página 47, párrafo 2. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas. Fíjense cómo comenzó. Comenzó poquito a poco. No como hoy, que es un descaro. Y después con más desembozo, o sea, fue en aumento, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de la iniquidad, está citando al apóstol Pablo, porque así lo llama el apóstol Pablo, al anticristo, al que se levantaría a tomar el lugar de Cristo y echaría por tierra la ley de Dios, hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron a la iglesia cristiana. Claro, en el paganismo hacían esos rituales, hacían sus procesiones, cargaban a sus santos, los llevaban por las calles, colocaban altares, les ponían velas. Eso era común en el paganismo. Les hacían plegarias, les hacían pedidos a esos muñecos, creían en la inmortalidad del alma. Y esa costumbre poco a poco, de manera imperceptible del paganismo, comenzó a penetrar la iglesia. Cuando la iglesia, que era la iglesia primitiva, ¿ok?, que salió de las manos de Jesús, poco a poco se fue integrando al paganismo, porque simplemente Roma, que la persiguió por tanto tiempo, en la voz de Constantino el Grande, permitió que la iglesia fuese aceptada, la iglesia cristiana, como la iglesia oficial del imperio, pero no gratis. Hubo concesiones y ella las está citando. Fíjense lo que dice ahora. Mas habiendo cesado la persecución, porque fueron periodos largos, hasta el año 321, la iglesia fue severamente perseguida y la gente moría crucificada por simplemente ser cristiana. Y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humildad, la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. ¿Qué le parece? Se sustituyó la palabra, así dice Jehová, la sana doctrina, por esta cantidad de tradiciones falsas, mentirosas, que no tienen asidero en la Escritura. Y yo le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? Dice Malena Coromoto Torres, este tema es extraordinario. Gracias, mi hermano. Saludos y bendiciones para ti, para los tuyos. Igualmente para ti, Malena. Bueno, es puro Biblia el tema. Y cuando tú pones la Biblia, Malena y Viviana, un abrazo para ti también. Cuando tú pones la Biblia y simplemente la abres y haces una comparación en cuanto a tradiciones, tú te das cuenta rápidamente dónde está la mentira y dónde está el error. Rápidamente. Por eso la Escritura dice en el Salmo, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, clarito, o sea, no hay necesidad de gran cosa. Lo increíble es uno darse cuenta, ¿no?, que la iglesia que tiene mayor cantidad de feligreses en el mundo, cristiana, en representación del movimiento cristiano en el mundo, con más de 1.300 millones de seguidores. Saquen la cuenta que los adventistas somos más de 20 millones. Ellos son más de 1.300 millones. Han aceptado toda esta mentira de la mal llamada Semana Santa. Celebran sin saber lo que celebran, como si no pasara nada. Increíble. Y si usted cree que ha visto todo, voy a sonar el redoble y paso a la siguiente parte. Mire hasta dónde llega lo que es el tema de la tradición. Recuerde usted que lavarse las manos para los fariseos era algo importante a nivel espiritual para vida y salvación. Y si no se lavaban las manos antes de comer, la persona pecaba. Y Cristo recibió el llamado de atención porque los discípulos de Jesús fueron a comer sin lavarse las manos.
Y le dijeron: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Por qué invalidan las enseñanzas de los ancianos? Y Cristo les dijo: ¿y ustedes qué van a hablar si ustedes invalidan la ley de Dios con sus tradiciones? Su corazón está lejano del corazón de Dios. ¿Y qué diría Jesús si yo les cuento que hay 2 días de la mal llamada Semana Santa donde comer carne se considera prácticamente pecado? En esos 2 días de la semana, usted no puede comer carne. ¿Por qué? Porque sería faltar el respeto a la tradición santa de la Iglesia Católica Romana. Y la gente no come carne. El católico que se apega a las órdenes, no de la Escritura, sino del Papa y sus concilios, no comen carne en esos 2 días. Sería algo muy similar a los judíos de la época de Cristo, que se lavaban vez tras vez las manos con el manualito de 21 páginas, y si se tocaban el cabello camino a la mesa, se tenían que devolver a hacer otra vez el lavado de las manos para no pecar. Hermano, comer o no comer carne en algún momento del año no tiene nada que ver con la salvación. Por amor al Señor. Son tonterías, y lo digo con todo respeto, son tonterías, son rituales, son ceremonias, son enseñanzas que no solamente están invalidando la ley de Dios, la palabra de Dios, tomando el lugar de ella, porque ya es una falta de respeto, sino que al mismo tiempo cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Comer carne jueves o viernes. Yo le pregunté a mi amiga: ¿por qué no se debe comer carne el jueves y el viernes de la Semana Santa? Porque eso es una enseñanza católica muy seria. Y yo le pregunté: ¿qué sabes de eso? Miren la respuesta que me dio. La prohibición de comer carne los jueves y viernes de Semana Santa se basa en la tradición católica de abstenerse como un acto de penitencia y recordatorio del sacrificio de Jesucristo. ¿Se basa en qué texto de la Biblia? No. Si usted nota, cada pregunta que yo le he hecho hoy a la inteligencia artificial en cuanto a la Semana Santa o la mal llamada Semana Santa, siempre responde con la misma palabra: se basa en la tradición católica de abstenerse como un acto de penitencia y recordatorio del sacrificio de Jesucristo. ¿Y dónde dice la Escritura? ¿Dónde la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer esto? Se elige no consumir carne como forma de disciplina y renuncia en honor a su pasión y muerte en la cruz. ¿Y qué tiene que ver eso con la muerte de Cristo, por amor al Señor? ¿En qué yo honro a Jesús dejando de comer carne los jueves y los viernes de todas las semanas santas, como las llaman ellos? De nuevamente vemos enseñanzas absurdas, fuera de lugar, cortinas de humo para mantener a la gente ocupada y que la gente no vea realmente lo importante de la palabra, lo importante de la ley de Dios, porque están no solo inventando tradiciones tontas, sin sentido, sino que en medio de estas cortinas de humo invalidan la ley de Dios. Noten esto tan interesante. En Isaías capítulo 29, verso 13, el profeta dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Se me parece mucho a lo que dijo acá. No comer carne como una forma de disciplina, renuncia en honor. ¿Qué tiene que ver, por amor a Dios? ¿Cómo yo honro a Jesús y su muerte al no comer carne jueves y viernes? Dice el profeta: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué razón? ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo para que Dios dijera que el corazón estaba lejos de él? Si de boca estaban honrándolo, si de labios le estaban honrando. Y aquí explica el por qué. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado.
Hermano, en vano, cientos de miles de millones de católicos dejan de comer carne los jueves y los viernes. En vano lo hacen porque en ningún momento Dios está recibiendo ningún tipo de honra. Están honrando a papas y concilios. Pero que, óyeme, es increíble. Es increíble, o sea, por amor al Señor, estamos en el año 2024. ¿Cómo me van a mí a meter ese gato por liebre, a vender ese gato por liebre, diciéndome que yo voy a honrar a Cristo por no comer carne los jueves o los viernes de la semana, de la mal llamada Semana Santa? Pero miren ahora la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Porque aquí es donde la Iglesia Católica sí debería decir y no dice. Y donde son muy famosos por los banquetes que hacen y por los vinos que toman. Inclusive, yo lo digo de frente, sacerdotes consumen alcohol y fuman. No olvidaré nunca que yo veía a estos sacerdotes tomando alcohol y fumando sin problema, y lo digo con todo respeto porque ellos saben que es la verdad. De frente se los digo. Más de una vez yo entré a la institución y a hablar con el director y estaba fumándome en la cara. Eso sí no es problema, eso sí no deshonra a Dios. Pero comer carne jueves y viernes de Semana Santa sí deshonra a Dios. Hermano, hay que tener respeto. Miren la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Según la fe católica, ¿se puede comer carne de cerdo? De hecho, tuve una pelea interesante con ella, porque le hice varias preguntas en cuanto a este tema, ¿no? Pero miren la respuesta que me dio. Porque por un lado, ¿no? Comer carne jueves y viernes de la mal llamada Semana Santa es deshonrar a Dios. Al contrario, usted lo honra si no come carne. Puede comer pescado. Como que si el pescado no tiene carne. Siempre hay como una salida, ¿no? Mire lo que me respondió. Sí. O sea, sí se puede comer cerdo. Según la fe católica se puede comer carne de cerdo. No hay restricciones específicas en la fe católica sobre el consumo de carne de cerdo, a menos que se esté observando la abstinencia de carne en días específicos como el Viernes Santo durante la Cuaresma. ¿Qué le parece? O sea, comer cerdo está bien según la fe católica, con la excepción que no puede ser el Viernes Santo durante la Cuaresma. Óigame, discúlpame que me ría con esta risa un poco irónica, pero esto da vergüenza. Estos son mandamientos de hombres. O sea, invalidan la ley de frente, pero al mismo tiempo aprueban sus leyes. O sea, comer cerdo es bueno, menos el día que nosotros decimos que es malo, echando por tierra la palabra de Dios totalmente. Por cierto, la palabra de Dios en Levítico 11 dice claramente los animales que se deben y no se deben comer. Porque Dios permitió que la dieta de comer ciertas carnes entrara como resultado del diluvio y como resultado de que el pueblo duro de corazón no quiso volver a sus raíces, porque en Génesis 1:27 en adelante se habla de una dieta basada en frutas, basada en semillas, basada en vegetales. Pero bueno, con todo Dios tuvo misericordia. Y en Levítico 11 presenta una lista de qué se debe y no se debe comer. Y en la lista figura que no se debe comer, acá, versos 4 y 7, pero de los que rumian o tienen pezuña, no comeréis estos. El cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Eso lo invalidan. Esa parte de la ley de Dios la invalidan, la pasan por alto. No les importa tampoco tomar el tema del consumo del alcohol. No les importa. Yo he sido testigo de que toman alcohol sin ningún remordimiento, de que fuman sin ningún remordimiento. Para ellos el templo, que es el cuerpo, no tiene mayor valor. No entienden que la parte espiritual está íntimamente ligada con lo que comemos o bebemos, y por tanto invalidan la ley permitiendo esto. Dirá un hermano evangélico: Cristo murió por los animales. Hechos lo dice clarito en el capítulo número 10,
Dice que lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿Y cuándo Cristo vino a morir por los animales? De tal manera amó Dios al hombre que entregó a su Hijo unigénito para que muriera por el cerdo. En ningún lado lo dice. Echan por tierra la ley de Dios, la invalidan. Pero eso sí, se inventan unas doctrinas y unas tradiciones donde comer carne los días viernes, por ejemplo, el viernes de la Cuaresma es pecado, es deshonrar a Dios. Y por otro lado, el cerdo se puede comer menos el viernes de la Cuaresma. Óigame, me deberían pasar un manual para entender un poquito la religión. Yo le pregunto a mi gente, ¿cómo vamos hasta aquí? Usted dirá, hermano Oliver, pero ¿para dónde va usted con este tema? Este tema tiene ¿cuál función? O sea, este tema tiene la función de dejar claro que la mal llamada Semana Santa, al igual que cualquier cantidad de tradiciones católicas, han entrado por debajo de la mesa, están engañando a más de 1.300 millones de personas, no tienen asidero bíblico, o sea, son descaradas, es un descaro total de enseñanza. No, vamos a calmarnos, porque ya me estoy acercando a un punto vital del tema. Esto tiene connotaciones que a usted y a mí nos van a traer consecuencias. Y usted dirá, pero si yo soy adventista y yo en todo lo que hago trato de basarme en la Escritura, nos van a traer consecuencias. Estas prácticas, esta aceptación de tradiciones, a nosotros, los creyentes, los que nos basamos en un escrito nos van a traer consecuencias. No solo a mis hermanos católicos, que están engañados, pero de una manera que da vergüenza. Da vergüenza. O sea, yo se lo voy a comparar. Es como que yo me consigo un hombre de 40 años que todavía me diga que él cree que Santa Claus, San Nicolás, le va a traer algún regalito de Navidad el 24 de diciembre. Es tan absurdo que yo podría compararlo a ese nivel sarcástico. Yo estoy esperando, Oliver, ¿qué haces aquí? Tú que tienes 50 años, no, yo estoy esperando que venga Santa Claus a traerme mi regalito de fin de año. ¿Y tú todavía crees en eso? Claro, por ahí yo escuché las campanillas del trineo, debe estar cerca. O sea, son demasiado descarados los engaños, porque es que no hay un solo texto que los avale. Pero voy a sonar al redoble y voy a pasar a uno de los puntos más descarados de la mal llamada Semana Santa, y son los días santos. Déjenme tomar un poquito de agua. Déjenme tomar un poquito de agua para refrescarme. Necesito refrescarme ya. Ya el fuego como que ha ido en aumento poco a poco, ¿no? Pero aparte de la Cuaresma, aparte de las procesiones, los viacrucis, aparte de los santos y de los ídolos que pasean y que en Semana Santa se llevan de un lugar a otro, aparte de la carne que no se puede comer el viernes de Pascua o el viernes de la Cuaresma, y inclusive el cerdo usted lo puede comer, no hay ningún problema según ellos, porque la Escritura dice que no, pero el viernes de la Cuaresma no lo coma, porque deshonraría a Dios. Óyeme, ¿cuántas tradiciones? Aparte de eso, ahora tenemos días santos. Es como que si no fuese suficiente. Miren la pregunta que le hice a mi amiga invitada especial en la tarde de hoy. ¿Cuáles son los días santos en Semana Santa? La mal llamada Semana Santa. Y noten la respuesta que ella me dio. Durante la Semana Santa, los días santos, por cierto, cada pregunta que le hice, usted se la puede hacer también a cualquier inteligencia artificial, pero coloque siempre una limitante de respuesta con 50 palabras. Yo siempre coloco la pregunta, para que lo sepa, ¿cuáles son los días santos en Semana Santa? Y coloco al lado, por favor, respóndeme con 50 palabras para que ella no se extienda. Usted lo puede hacer y comprobar que estas respuestas son genuinas. Note lo que me responde. Durante la Semana Santa, los días santos más destacados son el Jueves Santo,
el Viernes Santo y el Sábado Santo. Óigame, por fin hay un sábado que es santo para la Iglesia Católica. Por fin hay un sábado que es santo. Por fin, por lo menos uno, ¿no? En todos los sábados que tiene el año hay uno que es santo. El resto no. El resto de los sábados son comunes. El resto de los sábados son sábados donde ellos pueden, o la persona creyente católica, según la tradición católica, puede hacer lo que ella quiera, trabajar, irse a jugar cualquier deporte, ir a ver una película, ir a tomar alcohol, a irse a una fiesta, porque no es santo. El resto de los sábados no es santo, solo el sábado, para que usted lo sepa, de la mal llamada Semana Santa. Pero además, el jueves es santo y el viernes es santo. Y aquí explica el porqué. El jueves santo se conmemora la última cena de Jesús. Error. Primer error. La última cena no fue un día jueves, porque la última cena se celebró cuando el día jueves declinó el sol y comenzó la noche del viernes. Hermano católico y hermano evangélico, si usted me va a medir los días, me los mide conforme al escrito está de la Biblia, no conforme a su tradición o a la enseñanza que usted ha heredado. Así que ya que hay un error garrafal, yo no entiendo cómo los teólogos católicos que son tan preparados, colocan esto, entienden esto así, porque es un error garrafal. Cuando se ocultó el sol del jueves, que era el quinto día de la semana, comenzó la noche del viernes, porque la noche precede al día. O sea que la última cena se ejecutó en la noche del sexto día de la semana, que era el viernes. Así que no tiene sentido celebrar ningún día santo como jueves. De antemano no tiene sentido por ningún lado, pero hago esa aclaratoria porque ya hay un error grave. El Viernes Santo se recuerda en cuanto a la crucifixión y muerte de Jesús. Y el Sábado Santo se vive la espera y preparación para la celebración de la resurrección de la vigilia pascual. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Tenemos Jueves Santo, Viernes Santo, que yo no sé dónde lo sacan, porque en la Escritura, punto clave, mi hermano católico y hermano evangélico, en la Escritura no hay Viernes Santo, no hay Jueves Santo. En la Escritura ningún día santo, solo hay uno, el sábado. El único día de la Biblia que con claridad Dios le coloca al lado es santo, es el sábado. Ni jueves, ni viernes, ni domingo. ¿Ok? Pero los católicos también, por cierto, tienen un sábado santo. Uno nada más, el resto no son santos. Este es santo por orden del Papa. Ahora bien, ¿de dónde nosotros decimos que el sábado es santo? A diferencia, querido hermano católico, querido hermano evangélico, nosotros sí tenemos un escrito está. Amén. Mire la gran diferencia. Mientras usted no tiene un escrito está, ni siquiera uno, se lo mando a decir al sacerdote que se la pasa haciendo debates infructuosos, engañando a la gente. Ni siquiera uno tienen, nosotros tenemos bastantes. Éxodo 28, me recuerda cuando fui a visitar un católico, un hermano católico, que por cierto se convirtió al adventismo. Amén. Porque es que la verdad los hace libres. Y yo llegué a su casa y me dijo, muéstrame un texto de la Biblia donde diga que el día sábado es santo. Esa fue la primera pregunta que me hizo en la primera visita. Y miré así, vi la Biblia Nueva Jerusalén y le dije, ¿esa es tu Biblia? Sí. Búscala. Y lee Éxodo 28. Y su Biblia, que era la Nueva Jerusalén, una versión muy apegada al original, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. El hombre cayó y se sentó en la silla y me dijo, ¿cuándo comenzamos a estudiar? ¿Por qué razón el sábado es santo? Bueno, la Escritura dice el por qué en el verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar. Noten cómo está ligado a la creación. A Génesis 2 del 1 al 3, donde Dios santificó, bendijo el sábado porque reposó en él. Dice, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dos veces allí, solamente allí, dos veces dice que el sábado es santo. Y ustedes no pueden hallar ni un solo texto que diga que el jueves es santo, que el viernes es santo, y mucho menos que el domingo sea santo. Ni siquiera lo dice. Es que la Biblia no lo dice. Vuelvo y se lo repito a este señor sacerdote que se la pasa haciendo debates infructuosos. No me invita a mí porque va a pasar vergüenza. No lo dice la Escritura. No force la Escritura buscando por allí, por allá, rasguñando. No, yo sí tengo textos que lo dice. Por ejemplo, Isaías 58:13. Esta es la versión católica. Dios habla hoy. Respeta el sábado. Miren cómo dice la versión católica, Dios habla hoy. No te dediques a tus negocios en mi día santo. ¿Cómo lo llama? Mi día santo. Miren cómo la Iglesia Católica invalida la ley, exactamente lo mismo que le dijo Cristo a los fariseos. Ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones. De igual manera, yo tengo la autoridad de decirles, hermanos católicos, Papa Francisco, que habla muy bien el español, como argentino que es, ustedes invalidan la ley por sus tradiciones. Porque Isaías 58, verso 13, llama al sábado mi día santo. Y no hay papa ni concilio que pueda cambiar eso. Mire cómo dice la versión católica. Considera este día como día de alegría. No el domingo. El domingo es un día común. Por más que papas, concilios, la ONU, quien se pare, diga que no. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. La Biblia católica. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses, ni haciendo negocios. Oye, ¿me puede ser más clara la Biblia, mis hermanos? ¿Puede ser más clara la Biblia? Entonces no, jueves santo, viernes santo, sábado santo, pero los demás no lo son. ¿Por qué? Porque lo dice el Papa. Vuelvo y repito, ¿qué diría Cristo al mirar todo este cuadro tan dramático donde le quieren enseñar a gente de 50 años que esta noche viene San Nicolás a traerle un regalito, que siga creyendo en la leyenda? Mateo 15:3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ya, por querer enseñarle a la gente que el jueves es santo, porque ustedes creen en eso. Porque fue la amalgama de la unión con Roma, que el viernes es santo, que ese sábado particularmente es santo, pero los demás no. Aparte de no comer carne, aparte de la cuaresma, aparte de la inmortalidad del alma, aparte yo puedo pasar aquí toda una buena tarde contando cómo la idolatría y todo el tipo de enseñanza espiritista ha entrado consecuencia de las tradiciones. Mire lo que dice Consejos para los Maestros. Página 22, párrafo 2, Elena de White, confirmando lo antes dicho. En los días de Cristo, los maestros establecidos instruían a los hombres en las tradiciones de los padres, en fábulas pueriles, con las cuales se entremezclaban las opiniones de los que eran considerados como altas autoridades. Se entremezclaban las opiniones. Mira que tienes que lavarte las manos. Si tú no te lavas las manos, Oliver, tú vas a cometer pecado, porque comer sin lavarse las manos, nosotros hemos llegado a la conclusión que es un pecado grave. Sin embargo, ni los encumbrados ni los humildes podrían hallar luz o fuera en sus enseñanzas. Usted si quiere no come carne, no coma carne ese viernes de cuaresma. No hay luz. En esa práctica no hay luz. Puede cargar los ídolos por todas las calles de Venezuela y el mundo. En esa práctica no hay luz. Usted puede celebrar el jueves santo, el viernes santo. Usted puede celebrar el domingo santo. Puede celebrar todo lo que quiera. No hay luz.
puede hacerse cruces en todo el cuerpo con ceniza. No hay luz en esas prácticas porque no son bíblicas y no salieron de un escrito. ¿Está amén? Le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, dice, hay una buena pregunta. ¿Por qué entonces los dirigentes aprovechan para hacer campañas bíblicas en Semana Santa? ¿Qué hace la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la mal llamada Semana Santa? Bueno, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no celebra nada de estas tradiciones, sino que llama a sus feligreses. En algunos lugares se hacen campamentos, donde se hacen conferencias para llamar a las personas al arrepentimiento. Eso no es pecado, pero en ningún momento se deja el jueves o viernes de comer carne, ni se anda cargando imágenes. O sea, que usted utilice esa semana que en muchos países que tienen un peso a nivel católico, esos países tremendo, y se libera esa mal llamada Semana Santa, no hay ningún pecado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día reúna a sus feligreses para hacer actividades especiales, espirituales, dirigidas justamente a edificar, a educar. Ahí no hay ningún problema, estamos haciendo lo correcto. Es igual como la Iglesia Católica. Los domingos son el día de reunión principal, pero nosotros igual nos podemos reunir y tener un estudio bíblico. ¿Estamos nosotros haciendo un espejo de la Iglesia Católica? No, en absoluto. Pero tomemos en cuenta eso. Ahora, si usted me dijera, no, pero en la iglesia, yo vi que en la Iglesia Adventista se hacían la cuaresma. Eso no lo va a ver. No lo va a ver. Cuidado con eso. Ahora bien, ¿usted cree que hemos llegado a donde teníamos que llegar? Bueno, déjeme decirle algo. Aún falta algo. Aún falta algo. Y es el punto donde yo los quería llevar. Yo los quería llevar a este punto. Y esto es un punto muy importante. Ya yo estoy entrando en la recta final del tema y necesito su total concentración porque hasta ahora hemos estado bien concentrados. Sueno el redoble y paso a lo que viene. Asimismo, usted sabe que siempre detrás del telón hay algo escondido. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esta avalancha de tradiciones que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha recibido por voz humana de sus líderes, concilios y papas? ¿Qué hay detrás que nos pueda afectar a nosotros, los que no creemos en esto, los que no aceptamos esto? ¿Qué hay detrás de tantas tradiciones que han inundado la Iglesia Católica Apostólica Romana, resultado de la amalgama con el paganismo en el año 321 después de Cristo en adelante, cuando Constantino el Grande aceptó que la iglesia cristiana fuera la iglesia oficial del imperio, y entonces vino la concesión, entraron todas estas enseñanzas turbias? ¿Qué hay detrás que nos pueda afectar a nosotros? O sea, porque ya nuestros hermanos católicos lamentablemente creen en esto. Lo celebran como si fuera la voz de Dios. Atención con eso. Lo celebran como si fuera la voz de Dios. Pero ¿cómo nos puede afectar a nosotros? Miren esta pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Porque aquí nos falta un día que es importante. Y el domingo de la mal llamada Semana Santa, ¿cómo se llama? ¿Sabían ustedes que se le llama Domingo de Gloria? O sea, le ponen como un epíteto o un calificativo aún mayor al Sábado Santo del Señor. Lo llaman Domingo de Gloria, como, o sea, el jueves es santo, ese jueves de la mal llamada Semana Santa. El viernes es santo, de esa mal llamada Semana Santa. Ese sábado particularmente es santo, de esa mal llamada Semana Santa. Pero el domingo es un domingo de gloria.
Y yo le pregunté a la inteligencia artificial, Domingo de Gloria, ¿qué es para los católicos y qué tiene que ver con la observancia del domingo como día de reposo? ¿Sabe que de la mal llamada Semana Santa deriva la enseñanza, entre comillas, la excusa, no digamos enseñanza, de la mal llamada Semana Santa deriva la excusa de que el domingo es un día que asumió o que sustituyó la santidad del sábado? ¿Cómo, hermano Oliver? Claro, si no lo sabía se lo digo. De la mal llamada Semana Santa deriva el hecho de que el domingo sustituyera al sábado como sábado día del Señor. Cuidado con eso. Y yo le pregunté, ¿por qué es Domingo de Gloria? ¿Qué es para los católicos y qué tiene que ver con observancia del domingo como día de reposo? Comparto la respuesta. El Domingo de Gloria, también conocido como Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, es el día en que los católicos celebran la resurrección de Jesucristo. Además, este día tiene una relación significativa con la observancia del domingo como día de reposo. Ya que los católicos dedican este día a la adoración y descanso en honor a la resurrección de Cristo. Y ustedes ya saben que yo tuve un debate con inteligencia artificial y no me pudo ganar. Reconoció que el domingo no sustituyó el sábado en la creencia católica porque Cristo haya resucitado, sino por un mandato papal. Porque no hay ningún escrito de la Biblia que diga, por tanto, ahora el sábado no va a ser el día del Señor, sino va a ser el domingo. No hay ni uno. Yo reto públicamente a este señor, este sacerdote que le gusta hacer sus debates infructuosos, a que demuestre lo contrario. No hay ni uno. Todos los textos que utiliza están fuera de contextos, mal ubicados. Dígame cuando habla del sábado para echarlo por tierra. O sea, pareciera que es que no tuviese conocimiento teológico. O sea, claramente hay una conexión. Ahora bien, esto sí nos afecta a nosotros, porque nosotros hemos visto que en el pasado se levantó un poder, en Daniel 7:25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y nosotros vimos que en el pasado esto ya ocurrió. La Iglesia Católica Apostólica Romana, aprovechando esa amalgama con el Imperio Romano, tomó el poder civil en su mano y el poder religioso, tomó las dos espadas, cambió la ley de Dios, incluyendo el sábado por el domingo, y cualquiera que se oponía a no solamente, atención, porque aquí está el meollo del asunto, aquí es donde yo quiero que usted abra su mente y lo entienda. La Iglesia, cuando tomó el poder civil y religioso, cualquiera que se oponía a sus tradiciones, escúcheme bien, entiéndame bien, era quebrantado, azotado, le quitaban sus posesiones, le privaban su libertad, lo perseguían a él y a su familia, lo tildaban de hereje. Si usted estaba en contra de esas tradiciones que yo acabo de nombrar, que usted se reía y decía, óyeme, si es verdad, ¿cómo puede creer esta gente en tantas cosas absurdas? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Hoy día usted se puede reír, pero entre el año 538 y 1798, que se cumple Daniel 7:25, nadie se reía. ¿Sabe por qué? Porque le iban y le tocaban la puerta. Le tocaban la puerta, tuc, 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 tuc. Y abrían la puerta. Mira, tú crees en la Cuaresma, tú crees en la Semana Santa, tú crees que tienes que dejar de comer carne los viernes de la Cuaresma, tú crees que tienes que estar con las procesiones, tú crees que el domingo es el día del Señor. No, yo no creo en eso. Ah, ¿no crees? No. Ok. Se iban y al rato venía la policía y le decía, usted está detenido. ¿Y por qué razón? ¿Qué hice? ¿Qué mal hice? Bueno, ponerse en contra de las tradiciones de la iglesia.
Usted se ríe, pero el punto principal del tema es que usted mire la avalancha de tradiciones falsas que han entrado en la Iglesia Católica. Cómo el mundo entero católico, que son más de 1.300 millones, entre ellos el presidente Joe Biden es católico, y dicen amén a todas estas cosas, a ser fiel al papado con los ojos cerrados. Y hoy día para nosotros no hay ningún problema porque tenemos libertad. Pero la profecía anuncia que esta libertad no va a durar para siempre. Y cuando vuelvan a empuñar el poder, va a ser peor que antes. Ahora sí se da cuenta lo serio del asunto. Cómo esta gente está con los ojos cerrados como si tuviesen escamas en los ojos. Pero delante de nosotros hay un tiempo terrible. Mire cómo la sierva del Señor lo miró de una manera magistral, como ella misma dice, que es el engaño. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en los siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Yo lo voy a leer otra vez. Yo lo voy a leer otra vez para que usted lo pueda digerir. Escúchame bien lento. La misma mente magistral, o sea, Satanás, que maquinó contra los fieles en los siglos pasados, que los mató, los persiguió, los quemó, los crucificó por no aceptar las tradiciones, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Usted se reía cuando yo le dije que comer carne es pecado el viernes de Pascua, de la Cuaresma. No, que cargar ese poco de muñecos ídolos por la calle y pasearlos son las tradiciones. No, que el domingo, el jueves es santo, el viernes es santo, el domingo es santo, todos los días son santos menos el sábado. Pero mire lo que está detrás del telón. Entienda por qué esto no ha cambiado. ¿Por qué con el tiempo se mantiene? Porque Satanás tiene planes. Durmiendo a la conciencia, educando a la gente a aceptar estas enseñanzas como palabra de Dios, los ha ido educando para que cuando llegue el momento dar el golpe, y la gente que ya está acostumbrada va a decir amén. Y el que no, bueno, el diablo tiene planes de librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Por eso si yo le pregunto al Papa de frente, a ver, ustedes que son el dirigente máximo de la Iglesia Católica, que de hecho se le enseña a los feligreses católicos a rendirle honor al Papa por encima de cualquier gobierno, es una enseñanza pura de la Iglesia Católica. Siendo usted español, venezolano, usted le debe honores al Papa, no al gobierno donde usted reside. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? ¿Fue la muerte de Cristo y su resurrección? No. Carta de la oficina del cardenal James Gibbons, por medio de su canciller H.F. Thomas, noviembre 11 de 1895. Claro que la Iglesia Católica reclama que el cambio fue suyo. No de la Biblia, no de los discípulos, no de los apóstoles, no de la iglesia primitiva, no de los profetas. Por eso, estos que hacen esos debates infructuosos a mí no me invitan, ni aceptan mis invitaciones, porque saben que yo voy a sacar estos documentos y que van a quedar retratados en vergüenza, porque la propia Iglesia Católica lo admite. Reclama que el cambio fue suyo. Es más, yo tengo otra cita, no la traje a colación, donde dice que los protestantes deben reconocer que ellos guardan el domingo por seguir mandamientos católicos. Escúchame bien, yo tengo esa cita, donde el propio catolicismo dice, ustedes los protestantes que aún guardan el domingo, lo hacen no para honrar a Cristo que resucitó en domingo, sino lo hacen como honra a la Iglesia Católica. Para que lo sepa. Y ese acto, dice, constituye una marca, qué interesante, de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. Será una marca de poder y autoridad para ellos.
Yo lo puedo decir ahorita fácilmente, pero el día que haga un clic y tengan ellos el poder civil, vamos a ver si vamos a ser capaces de decir, yo no voy a aceptarlo. Hoy día es más fácil decirlo. Yo no voy a aceptar ningún cambio que haya hecho el Papa. Vamos a ver cuando porten la espada si voy a tener la misma valentía. Quiero terminar con esta cita de Elena de White, del Conflicto de los Siglos, página 560, párrafo 2. El espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas. Miren cómo se prepara el mundo para aceptar los dictámenes del Papa. ¿Ok? Ese es el espíritu del papado, un espíritu de conformidad con las costumbres mundanas. Si usted cree que eso ha cambiado, pregúntele a Francisco, al Papa Francisco, que no tiene ningún problema con que se dé la bendición a los homosexuales. Mientras no sea un acto, pueden cambiar camaleónicamente de color y peores cosas vienen. De hecho, hoy día la Iglesia Ortodoxa y el gobierno griego esta semana aprobó el casamiento homosexual. Es el primer país donde hay una iglesia ortodoxa que acepta el casamiento homosexual. Mire cómo el mundo se está preparando para el desastre. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. El que está penetrando en las iglesias protestantes, hermano evangélico, escúchame eso. ¿Qué está entrando en las iglesias protestantes? El plan del papado va viento en popa. El plan del papado, que es llenar al mundo de costumbres mundanas, de venerar las tradiciones humanas, más que los mandamientos de Dios. Ese plan no es solo un plan para ellos controlar a sus feligreses. Escúchenme porque con esto termino. Ese plan tiene como fin controlar a las iglesias protestantes, incluyendo al adventista. O sea que todo lo que estudiamos hoy, mi hermano, impacta no solamente a los 1.300 millones de seguidores católicos, impacta a los millones de seguidores protestantes de diferentes denominaciones, porque es un plan bien hecho por la iglesia, meter las tradiciones. Por eso usted me dice, más de uno me dice, hermano Oliver, he notado últimamente que en nuestras iglesias hay unas tradiciones un poco raras y quieren inmiscuirse enseñanzas extrañas. Bueno, lea ese párrafo. Estamos siendo impactados por lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, se lo voy a decir en español, la Iglesia Católica está metiendo tradiciones por todos lados. Viene la protestante, la mayoría de las iglesias evangélicas, entre comillas, que dicen ser protestantes pero ya no protestan, y copian a la católica, y luego venimos los adventistas y copiamos a los protestantes. ¿Qué le parece esa matemática? Ahí lo tiene en la pantalla. El espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas. La mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. Hermano, ¿por qué en la iglesia ya no se habla de profecía? Porque estamos copiando a los protestantes. ¿Y a quién copian los protestantes? A los católicos. Está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Óigame, tremenda fórmula. Bueno, ¿y por qué no se habla de doctrina? Porque estamos copiando a las iglesias evangélicas. ¿Y a quién copian ellos? A los católicos. El Señor nos libre y nos guarde. ¿Se dan cuenta lo serio de este tema? La mal llamada Semana Santa. Todo lo que deriva. Muy serio este asunto y digno de meditar. El Señor nos ayude. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración para terminar con el tema de hoy? Vamos a orar. Padre, gracias por el tema de hoy. Gracias por tu palabra.
Tu palabra siempre echa por tierra la mentira. Es muy fácil para tu palabra alumbrar el lugar oscuro. Así como es muy fácil para la oscuridad hacer tropezar al que va andando, como han hecho estos con sus tradiciones, echando por tierra e invalidando tu ley. Pero es así de fácil también encender tu luz para que se vean los tropiezos y los que oyen este mensaje puedan andar sin tropezar. Te ruego, Señor, por nosotros, Señor, que estamos siendo invadidos por estas cosas, para que nos ayudes a poner nuestra mirada firme en tu palabra y a permanecer fieles hasta tu venida. Gracias por este sábado, por el estudio de hoy. Bendice a nuestra audiencia. Te lo rogamos, te lo imploramos, en el único nombre que tenemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un honor y un placer. Gracias por habernos acompañado. Se les quiere mucho. Cuídense. Un abrazo grande para toda la familia. Un feliz sábado para todos. Espero que puedan compartir este tema y que sea de bendición. Y que podamos abrir los ojos y estar listos y preparados para encontrarnos con nuestro Señor. Feliz sábado, feliz semana. Se les quiere mucho. Cuídense. Cada año, el mundo cristiano la celebra como si fuera una festividad. Elige vivir feliz. Acércate cada día a Dios. Aliméntate de manera saludable.